¿Qué nos deja este gobierno de López Obrador, Morena y sus aliados? Pues nos deja un desastre terrible, primero porque nos deja una dictadura. Primero una dictadura de facto. ¿Qué quiere decir? Que sometió al poder legislativo, sea diputados, senadores, que fueron una bola de arrastrados, indignos, inmorales, delincuentoides, que no trabajaron como legisladores, que no revisaron y analizaron las propuestas, que simplemente le avalaron todo al psicópata, desgraciado, loco Obrador. Indignos, porquerías humanas, los diputados de Morena, PT y Verde. Por otro lado, nos deja López Obrador una dictadura, porque al Poder Judicial, que lo quiso destruir desde el principio, que se le estaba dificultando, en parte, porque desde que estaba Arturo Saldívar, el que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, era un corrupto arrastrado obradorista que influenciaba a los demás ministros de la Suprema Corte para que avalaran todas las violaciones a la ley que proponía López Obrador. Y que finalmente se descaró y lo dijeron, y que ahora está en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Más claro ni el agua. Pero que finalmente, a pesar de la lucha que dio el pueblo, la sociedad civil, en 4 manifestaciones multitudinarias, las mayores que ha tenido México, en contra de una presidencia que es la de López Obrador, a pesar de esa lucha y a pesar de que Norma Piña, una excelente y admirable ministra, empezó a tratar de que la dejaran aplicar la ley, que es su función. Ella lo que hace es aplicar la ley, no está a favor de nadie, no hace política, pero el desgraciado psicópata Obrador ha manchado la imagen de Norma Piña, haciéndole creer al pueblo idiotizado, al pueblo que no cree en las leyes como López Obrador es, que Norma Piña hace política. Norma Piña no hace política. Y aclaro, el que haya hablado alguna vez con el presidente del PRI, Alejandro Moreno, no quiere decir que haga política, porque la Suprema Corte está abierta a quien quiera hablar con ella. Entonces, a pesar de la lucha que hizo la Suprema Corte, que hizo el pueblo de México, que se distinguieron porque se vestían de rosa, la María Rosa, a pesar de eso, Obrador logró implantar su dictadura oficialmente, ya no de facto, como lo fue dictador todo su sexenio, pero ya oficialmente, al poner a una presidenta en el INE, Guadalupe Tadei, una obradorista arrastrada, indigna, inmoral, que le aprobó todas las violaciones a la ley que hizo Obrador, al poner en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a Mónica Soto, una obradorista inmoral, delincuentoide y corrupta, que le va a avalar el mayor fraude electoral de la historia de México. A Claudia Sheinbaum y a Morena, el robo que hicieron no fue triunfo, el robo. Y al poner en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Esquivel, a Yasmín Esquivel, una plagiaria, y sobre todo a la indigna, horrible, delincuentoide Lenia Batres, hermana, pues del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. ¿Qué más prueba hay? Y a otros. Y implantar su dictadura. Es lo que nos deja este desgraciado psicópata Obrador. Pero eso es una cosa. Lo más grave es que les deja a los mexicanos una enseñanza, un mal ejemplo que dice, no importa la ley, no, lo que importa es imponerse, hacer el abuso de la fuerza, la corrupción,
y a usar todos los medios ilegales y violentos para imponer la voluntad de un psicópata. Un psicópata como persona, que es observador, pero un partido psicópata, que es Morena, puros delincuentes, puros malvados, logró imponer eso. Pero ¿cómo lo logró imponer? Como un verdadero idiotizador del pueblo. Obrador idiotizó al pueblo, a los que se dejaban idiotizar. ¿Qué le creen? Que lo apoyan, que más del 50% están con él. Porque Obrador sabe, y él lo dijo, por mí, por Morena votan los más ignorantes. Y yo le agrego, los más ignorantes, los más delincuentoides. ¿Por qué? Porque ven cómo López Obrador viola la ley y están con él. Los más inmorales, porque ven que Obrador miente y le creen, bueno, no le creen, si lo siguen apoyando. Y los más irresponsables, que lo que quieren es que les regalen dinero. Y nadie está en contra de las pensiones, ¿eh? Las pensiones y a viejitos que no las inventó Obrador, se inventaron en Uruguay en 1919, hace más de 100 años. Y que se aplica en muchos países y que Obrador la aplicó en la Ciudad de México, es buena. Pero el que la aplicó en todo el país fue Vicente Fox, que la aplicó en 31 estados, mientras López Obrador la base en la Ciudad de México. Entonces nadie está en contra de las pensiones, pero cuando las pensiones que da el gobierno de Morena y López Obrador es endeudando brutalmente al país, generando una deuda mucho mayor al doble de la que generó gobiernos anteriores, generando una deuda de casi 17 billones de pesos, o sea, 17 millones de pesos, para regalar dinero, una deuda brutal para hacer unas obras son pésimas, porque un Tren Maya que es el peor legado que le deja a la humanidad al observador, destruyendo uno de los pulmones del mundo, la selva del sureste, por donde dijo al observador que no iba a cortar un solo árbol, que es una declaración de un loco, de un enfermo mental. ¿Cómo es posible que diga que va a ser un tren que va a pasar en medio de la selva? Y que diga que no se va a cortar un árbol, ahí demuestra que es un hombre no solo inmoral, es un enfermo mental. Eso es absurdo decirlo. Pues lo dijo, destruyendo un pulmón, cortando más de 10 millones de árboles, que es brutal, dañando especies animales, desapareciendo algunas, dañando los mantos acuíferos con los que se surte el agua del sureste de México, y endeudando brutalmente al país, porque para hacer sus caprichos de loco del Tren Maya, regalar dinero en pensiones, que no está mal, ya lo dije, pero regalarles a los que ya tenían una pensión por ser jubilados y ganar un buen dinero de jubilados, aún así regalarles la pensión de adultos mayores, es una forma muy mañosa de comprar votos. En lugar de generar trabajo con ese dinero, regaló dinero, porque la gente, los mexicanos que apoyan a Obrador, prefieren que les regalen dinero a trabajar. Como dijo Obrador, que trabajen. Entonces, ¿qué nos deja López Obrador? Primero, una dictadura, que saben ustedes lo que es una dictadura. ¿Ya vieron lo que pasó en Venezuela? En Venezuela, la oposición que está contra la dictadura comunistoide de Maduro, como la del López Obrador, la oposición ganó el 70% de los votos. Y la dictadura comunista de Maduro no llegó ni al 30% de los votos. ¿Y qué hizo Maduro? Declaró que ganó la dictadura de Maduro. ¿Cómo?
con trampas, con fraude electoral, como lo hizo López Obrador. No como un golpe de Estado duro, sino como un fraude electoral astutamente planeado por López Obrador, donde violó todas las leyes, que lo ponen como el mayor delincuente electoral, yo creo que de la humanidad, porque todos supimos cómo López Obrador fue siempre apoyado por las bandas del crimen organizado, cómo hizo campaña Morena y Claudia Sheinbaum mucho tiempo antes de los tiempos de campaña, cómo usaron mucho más dinero de los topes de gasto de campaña con dinero del país, no de Morena. La cantidad de los millones de mantas y bardas pintadas a favor de Morena, brutalmente injusta y parcial, que la oposición no tenía ni la milésima parte de propaganda. El uso de los siervos de la nación, los cuervos de la nación, que le dicen personas de Morena con su chalequito color caca guinda, andaban ahí haciendo propaganda por un partido, pero no eran contratados para eso, y amenazando a la gente que si no votaban por Morena les quitaban los programas sociales, que es la mayor violación a la ley electoral que es posible. Aún así la dictadura espantosa y brutal de López Obrador se impuso a robar y a engañar a la gente. Además, el posesionamiento de las bandas del crimen organizado que López Obrador nos deja como legado, el empoderamiento de los criminales, los delincuentes se apropiaron del país, pero no se apropiaron, Obrador los puso ahí. ¿Por qué los puso ahí? Porque fue financiado por la banda del crimen organizado desde el 2006 ha sido siendo financiado y apoyado por las bandas del crimen organizado, y ahora las usó. Y la intervención haciendo las bandas del crimen organizado que renunciaran a las candidaturas de los partidos de oposición, más de 90 personas, era obvio la intervención, y haciendo que en poblaciones, en las actas, se viera cómo en urnas ningún voto para la oposición y todos para Morena. Eso es absurdo, eso no puede ser, porque aunque los 1000, por decirlo así, 1000 votantes de una población estuvieran a favor de Morena, es imposible que no hubiera uno solo, un voto a favor de PAN, PRI o PRD. Es absurdo. Y también que votaran el 100% de la población, eso nunca se ha dado. Pura corrupción. Y López Obrador, como delincuente electoral, nos deja puro robo de cargos políticos. Todas las gubernaturas que ganó Morena en este sexenio dirigido por López Obrador fueron robos, como el de Delfina Gómez, una corrupta ya dictaminada como delincuente electoral. Entonces, cuando fue Texcoco, fue la alcaldesa, y que cometió fraude brutal y un robo enorme cuando fue secretaria de Educación Pública. Aún así, y con la enorme propaganda, brutal propaganda, como ya les dije, con dinero del pueblo, del erario público, o sea, violando la ley, robándose el dinero de México, logró obtener más votos. Y de esta manera, López Obrador nos deja un legado de delincuencia. Nos empoderó a los delincuentes que ahora, para que alguien tenga un puesto de naranjas o de tacos o de lo que sea, un negocito, un negocio mayor o una empresa, tienen que darle el moche, el derecho de piso que le llaman a los delincuentes. Eso es lo que nos llega al observador, a la delincuencia empoderada. Porque López Obrador es un delincuente, porque López Obrador es un corrupto que nunca ha ganado nada lo ha ganado legalmente. López Obrador, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, no fue jefe de gobierno legal. ¿Por qué? Porque él no tenía el requisito de 5 años para ser de residencia de ciudadanía de la Ciudad de México para ser candidato, y con fraude, con robo, con corrupción participó.
y obtuvo más votos. Entonces nunca fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Tampoco es presidente de México porque fue financiado por las bandas del crimen organizado. Y ya lo dijo el Mayo Zambada. Y ya se sabía que el Chapo Guzmán lo hacía. Pero lo principal es que López Obrador hizo campaña para la presidencia más de 5 años antes. Eso ya era ilegal. Porque violó los topes de gasto de campaña, porque fue financiado por las bandas del crimen organizado y porque él sí hizo guerra sucia. En las elecciones del 2018, todo lo que los partidos de oposición hablaban, criticaban al gobierno, a López Obrador, decían que era guerra sucia y las quitaban. Pero todas las agresiones, sobre todo del PT, un partido apestoso, igual de corrupto que Morena, y Morena, las agresiones que hacían al PRI y al PAN, las dejaban. Esa fue una brutal guerra sucia, además robándose el dinero de que había para los damnificados del terremoto del 2017, lo agarraron corruptamente como viles ladrones los de Morena para su campaña, entre tantas cosas más. ¿Qué nos deja López Obrador? Una dictadura, una enseñanza de que violar la ley es lo que debe de hacer la gente, que la ley no vale. Por eso mismo dijo López Obrador, no me digan que la ley es la ley, lo está reconociendo que para él la ley no vale, la ley la usa para fastidiar a los demás. Él mismo dijo una vez que cómo lo iban a castigar y lo iban a juzgar mal si su investidura presidencial estaba por encima de la ley. Esa es la típica declaración de un verdadero tirano, dictador. Pero al decirlo, ni siquiera los dictadores lo dicen, al decirlo demuestra que es un loco, es un enfermo mental. Nos deja una enseñanza que la violación a la ley, que las leyes no valen, que valen para aplicarse, para perjudicar a los que odia a Obrador, porque es el hombre más rencoroso, más vengativo, más lleno de odio, de maldad, usó la ley, que no pudo usarla realmente porque no había pruebas, usó la ley para perseguir a gente que trabajó en otros gobiernos. Eso, para empezar, es inmoral. A él le correspondía su gobierno, la corrupción en su gobierno y los delitos en su gobierno, no lo de gobiernos anteriores. Para eso usó la ley, para eso usó al maldito Santiago Nieto, como para perseguir a políticos de gobiernos anteriores, que no les he encontrado nada, excepto al García Luna, que fue a Estados Unidos el que lo apresó. Y es el único caso que usa siempre Morena para hablar de la corrupción de los gobiernos. Que esto que quiero, García Luna, y García Luna, y García Luna. Pero en el gobierno de López Obrador, ahí no tenemos simplemente a un García Luna, tenemos a una Ana Guevara, a un Robledo, a un Ramírez García, a un Carlos Lomelí, a un hijo de Bartlett, a Rocío Nale, a Esquer, a Carlos Lomelí, a Segalmex, a Notimex, al INDEP, a los hijos de Obrador, a los hermanos de Obrador, a Felipe Obrador. Todo, absolutamente todo es corrupción. Como un vil mentiroso y enfermo mental dijo que su bandera para cuando fuera gobernante iba a acabar con la corrupción. ¿Y qué hizo? La aumentó, la multiplicó. Y no lo dicen nada más los de la oposición. ¿Quién lo dice? Los que lo dicen son los periodistas que documentan e informan todo, porque no lo dicen los periodistas, lo dicen los organismos internacionales. World Justice Project demuestra que la corrupción con López Obrador aumentó muchísimo y puso a México, López Obrador, entre los 5 países más corruptos del mundo. Gran logro de López Obrador, que tanto presume y que como loquito saca un pañuelo diciendo que no hay corrupción, cuando hay mucha más. Porque para un enfermo mental como López Obrador decir mentiras no es nada malo. Es como un loquito que le conviene y lo dice. No hay principios morales en López Obrador, el más inmoral. La cantidad de mentiras que dice López Obrador ya no está a nivel de mentiroso, está a nivel de loco. Todo lo que dice, o el 90% de lo que dice, nunca es mentira, o al menos no se puede comprobar. Son puras mentiras. Ah, pero él saca gráficas que sacan su gabinete. Un gabinete florero, como dice él, porque no sirvió para nada. Nunca hubo un gobierno donde
existiera la especialización y las funciones, no. Era un tipo loco diciéndole a toda su Secretaría de Estado que le hicieran gráficas a modo, donde dijeran que había menos corrupción. Nadie se lo cree. Bueno, los idiotizados obradoristas le quieren creer, pero tampoco le creen. Que hay menos delincuencia, que hay menos corrupción. Es falso. Las agencias nacionales que no son de gobierno y que no están contra Obrador, que quede claro, no están contra Morena, simplemente informan lo que es, demuestran que hay más corrupción, que hay más delincuencia, pero multiplicada. La delincuencia se aumentó brutalmente con el gobierno de López Obrador. Van a ser más de 200,000 muertos en el gobierno de López Obrador, de homicidios, estoy hablando de homicidios, superando con mucho a los gobiernos anteriores que tanto criticó Obrador a Calderón, que porque tuvo la mitad de muertos que las que tiene Obrador. ¿Y cómo lo criticó? Porque era es un hombre enfermo mental. Obrador nació para hacer daño, para pelearse. No ha habido en México una persona que solamente Obrador, que todos los días que aparece en público se pelea con alguien, ofende a alguien, critica a alguien, minimiza a alguien, calumnia a alguien, culpa a alguien toda la vida. Su gobierno es el de un loco que a 5 años de que hay un problema se le echa la culpa a un gobierno que estuvieron hace 12 años, 15 años, 7 años, le echan la culpa a personas que ya ni están. Porque Obrador dijo, desde el primer día de mi gobierno, los delincuentes van a dejar las armas por tractores. O sea, se van a poder trabajar. Pues al revés, dejaron los tractores y agarraron las armas. Aumentó la delincuencia brutalmente. Y este loco de Obrador, que con qué cinismo se burla de los mexicanos. O sea, yo no entiendo. Yo entiendo, un loco dice y hace todas las locuras, pero el problema no es el loco, es que la gente, los que le creen, están igual de locos que él, igual de delincuentes que él. O sea, un loco va a hacer las locuras porque es loco. Obrador actúa como loco, agrediendo, culpando, destruyendo todo, porque su sello de López Obrador, el sello de López Obrador fue destruir todo. Llegó a destruir todo lo que pudo. 120 fideicomisos necesarios para el desarrollo de un país, porque desarrollaban el deporte, la ciencia, la tecnología y muchos ONGs, entre ellos el Fonden y el CONACYT, que luego, como es un mañoso, no lo quiere quitar del todo para que no digan, pero lo quita. Y muchísimos organismos no gubernamentales necesarios como el INAI lo quiere quitar. Quiere destruir al INE, el INE con el cual no ganó, se robó, pero que le sirvió para que llegara a la presidencia. Lo quiere destruir. Al Poder Judicial quiere que no haya leyes, porque el dictador, el tirano, porque Obrador ya fue dictaminado el tirano mundial 2022. Ya el mundo dice que es el tirano mundial, el peor de todos. En el 2022 la revista Index Censorship, en una investigación que hizo, así lo dictamina. Los diputados de Europa lo consideran el dictador de América. El economista dicen que López Obrador tiene un sistema híbrido, o sea, dictatorial. Ya oficialmente ya se dijo, no de opinión. Entonces López Obrador, ¿qué nos deja? Delincuencia, corrupción, del crimen organizado, dictadura sobre todo, violaciones a la ley y una total inhumanidad, el ser más inhumano que hay. ¿Por qué? Porque no se condolió de la gente enferma. A los niños con cáncer no les dio medicinas y dejó de aplicarse en un gran porcentaje, casi al 100% se dejó de aplicar la vacuna. Esa vacuna que desde que yo era niño siempre se le ha puesto a los niños para evitar
las enfermedades, 5 enfermedades, que no recuerdo cuáles son, para evitar, no las puso, no las ha puesto mínimamente. Claro, es un mentiroso, acaba de decir que sí las ha puesto porque es pura mentira. Dejando en desprotegida a la población. Esos niños que no recibieron la vacuna van a enfermarse, van a vivir con muchos problemas de salud. Y con un brutal desabasto de medicina, porque para dar las pensiones, para comprar votos, le robó dinero a todas las secretarias de Estado, a todas, o a casi todas, no sé exactamente. Les quitó el presupuesto, algunas a la mitad o más. ¿Qué quiere decir esto? Para los obradores que no entienden nada, porque son como pitecantropos, pejecantropos, que no razonan. Que le dicen, obradores son corruptos, los otros eran más. Obrador es asesino, los otros eran más. Con frases hechas, sin razonamiento. Y les quitó a las secretarías su dinero para regalarlo y comprar votos. Pero dañando a las secretarías mismas, generando un desempleo enorme al votar a la gente, al quitarle el presupuesto a las secretarías, les quitó el trabajo a mucha gente, que no eran el dinero de los corruptos, era el dinero de la gente, trabajadores que les quitó el trabajo. Dañando los servicios de educación, de salud, de turismo, todo los dañó, todo, con tal de comprar votos, porque para un enfermo mental narcisista no le importa el país, no le importan los pobres, no le importa el pueblo, le importa a él, es un loco, es un dictador tirano que quiere el reconocimiento, porque Obrador trae la mente del enfermo mental, del anticristo, el que cree que todo el mundo es su enemigo. Obrador es enemigo de todos, es el único presidente de México, el único político que nunca ha colaborado con otras fuerzas políticas. Porque anteriormente hasta los partidos de oposición eran capaces de colaborar, eran capaces. Por eso, cuando Peña Nieto inició su gobierno, hizo el Pacto por México, y partidos de oposición en ese tiempo colaboraron, aunque no lo aceptaran y aunque no colaboraron mucho, pero al menos fueron capaces de escuchar. Obrador es el único tipejo loco, es el verdadero demonio, que cree que no existe nada ni nadie, nada más él. Y él implantó su dictadura, aumentó la delincuencia, aumentó la corrupción, y en su enfermedad mental de dictador comunistoide, es enemigo de la empresa privada y hizo que se ahuyentaran muchos capitales, de tal manera que el Producto Interno Bruto en México, después del primer año de gobierno de López Obrador, cayó al 0%. ¿Saben qué significa? El Producto Interno Bruto mide el crecimiento económico de un país. De Peña Nieto hacia presidente de atrás estaba en 2.5, 2.4 con Peña Nieto promedio, 3.5 con Calderón, llegó a estar en 4 puntos y tantos con Salinas, y con López Portillo estuvo al 6 puntos tantos de crecimiento económico. López Obrador decía, cuando era oposición, el presidente, el gobierno que no crezca al 4% del PIB va a ser un fracaso. ¿Qué pasó? Él entró de presidente y al primer año no creció al 4%, ni lo dejó al 2.4% de Peña Nieto, ni al 1%, ni al 0%. De inmediato se vio el fracaso económico del Obrador por su mente enferma de maldad, al 0%, antes de la pandemia, que quede bien claro, antes de la pandemia. En diciembre del 2019 diciembre, ya estaba al 0% el PIB en México. La pandemia en México llegó en marzo del 2020, empezaba a llegar. Hasta 3 meses después empezaba a llegar. Entonces Obrador dice ahora que la caída económica de México fue por la pandemia. Falso. Desde antes de la pandemia ya México era el mayor fracaso económico de este gobierno de todos los anteriores. ¿Y qué dijo el Obrador? Pues que el PIB no importaba. Lo que él decía que era la muestra del fracaso económico de un país, el PIB, cuando él fracasa con el PIB, ¿qué dice? Que no importa. Vean la moralidad de un tipejo loco que dice que no iba a cortar un árbol para hacer el Tren Maya y que no importaba el PIB, y ahora
que importaba el PIB y ahora ya no importa. Ese es el que habla de una calidad moral. Al que le crean ustedes, al que dicen que es el hombre honesto, es el hombre más deshonesto, más inmoral. Es lo que nos deja el observador. Empobrecimiento. Dice que acabó con la pobreza. Falso. Es falso. ¿Por qué? Porque para dar pensiones le quitó dinero a todas las que de Estados y endeudó al país. Y una persona que recibe un dinero no puede decir que sale de pobre porque está recibiendo dinero. El pobre es el que genera ya el dinero, no el que se lo regalan. Pero además, la clase media, más de 10 millones de personas, cayó a clase pobre. Y algunos de la clase pobre, que se reciben la pensión, tuvieron más su dinerito, no salieron de pobres. ¿Por qué no? Porque la inflación se disparó, fue la más alta en este gobierno que todos los anteriores. ¿Qué quiere decir la inflación? Para los oradoristas ignorantes, idiotizados. La inflación es el costo de la vida. Y la canasta básica, lo que cuesta los productos para vivir, llegó a estar al triple o cuatro veces más caro con las pensiones. Pero además, como ya no había medicamentos, por eso murió tanta gente en el gobierno de Obrador por culpa de Obrador. La gente, al no haber medicamentos, recurre a los médicos particulares y compran la medicina que antes se les regalaba el gobierno. Ahora no. ¿Qué hizo? Privatizó los servicios médicos. Tanto criticaba Obrador la privatización. El que lo privatizó la atención a la salud fue López Obrador. Aumentó la pobreza. 10 millones más de pobres. Y los pobres que tienen un dinerito no salieron de pobres. Pero la canasta básica está más cara y siguen igual de pobres. Pero Obrador se basa siempre en un truco de la información. Extrae lo que le conviene. Y si hay 10 fracasos y hay un logro, él habla del logro, no habla de los fracasos. Y niega los fracasos. Y ese logro lo pone hasta arriba. Y lo presume, lo presume, lo presume. Por lo único que sabe hacer Obrador es propaganda. Es un embaucador. El dinero que gasta en la conferencia matutina, ¿por qué es tan inhumano y no lo gasta en medicinas, en servicios médicos, en atención a la educación, en muchas cosas, en obra pública? La gente no sabe que dejó de hacer gran cantidad de obra pública. Y presume un Tren Maya. Sí, pero con un endeudamiento brutal. Una refinería con un endeudamiento brutal, pero además yendo contra la lucha contra la contaminación. En el mundo, la preocupación mayor es evitar el calentamiento global por la contaminación de los gases que se avientan a la atmósfera. Y Obrador desechó las energías limpias, fue contra el mundo y se dedicó a las energías fósiles, el petróleo y hasta el carbón, como un hombre primitivo. Pero aún así, Pemex está quebrado. Le invirtió un dineral espantoso y el mentiroso dice que está bien. Falso, está quebrado. Lo quebró más Obrador. Pero puras mentiras. Obrador sabe que la gente no entiende. No entiende de cuestiones intelectuales, técnicas. Y los engaña fácilmente. El huachicoleo que empezó destruyendo al país, creando una crisis económica brutal por cerrar los ductos de petróleo, de gasolina, sucede que aumentó el huachicoleo enormemente. ¿Y saben qué? Su mismo gabinete primo, Adán Augusto, es el jefe del cártel del huachicol, igual que Mario Delgado en el norte. Bola de corruptos. ¿Qué nos deja López Obrador? Corrupción, delincuencia, pobreza, una opacidad espantosa. La gente no sabe que tiene este gobierno más acusaciones y violaciones a la ley que todos los gobiernos anteriores juntos, y la gente no lo sabe porque no les dan seguimiento. Pero si alguien que Obrador no quiere comete supuestamente un error, a él sí lo persiguen, lo buscan y le buscan y no le encuentran nada, pero él mancha la imagen de la gente. Lo que quiere López Obrador es manchar a los demás. Y como un vil corrupto, y es de los más ricos del mundo, el muy desgraciado, el que habla de austeridad,
Ya está en la lista Forbes, la revista Forbes, de los más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque llegó a saquear al país, a robar. ¿Y cómo fue uno de esos? Dejando actuar a las bandas de la delincuencia porque les pide el moche para que trabajen, para que roben. Dando contratos sin licitación, que ahí desde ahí fue la peor corrupción de todo el tiempo en México. ¿Qué quiere decir? Que los contratos anteriormente se daban en un gran porcentaje, casi el total, por licitación. Se pone a las empresas a concurso y las que tienen mejores desempeño es a las que les da el contrato. Obrador no hizo licitaciones, simplemente se las dio a sus cuates, a sus familiares, corruptamente, como nepotismo. A sus hijos los hizo millonarios, les puso empresas, chocolatera, cervecera, y los pone a robar por todos lados. Y luego, con ese dinero que les pide muchos, él se enriquece. Pero como es un enemigo de la paz, generó el mayor odio y división en México. Nunca en el país había estado tan dividido una clase contra otra, porque Obrador odia a la clase media. No quiere gente que progrese. Obrador dijo, es mejor una sociedad pobre, porque a los pobres no los secuestran. Por eso es mejor una sociedad pobre, porque él, su mentalidad es que hay que ser pobres, y les impone una pobreza franciscana que el muy idiota no sabe qué es, porque la pobreza franciscana es elegida por el sujeto en base a la religión, no porque un gobierno le ponga pobreza al ciudadano. Y como todo hizo todo mal, tuvo más manifestaciones en contra que todos los gobiernos anteriores. Más de 1000 manifestaciones contra López Obrador, lo que demuestra que es el peor. Manifestaciones contra el gobierno de López Obrador. De todos los sectores, mineros, campesinos, obreros, taxistas, profesores, todos se rebelaron contra Obrador. Todos, mujeres, todos se rebelaron contra Obrador. ¿Por qué quiere decir que es el peor? Y él mismo dijo que es el más criticado desde Madero. Claro que es el más criticado, porque es el que ha hecho todo mal, ha destruido todo y ofendido a todos. ¿Qué nos deja López Obrador? Delincuencia, pobreza, contaminación, destrucción ambiental. Una crisis migratoria brutal que él creó. Desde que antes de que tomara posesión, le abrió las puertas e invitó a los centroamericanos a venir. Y ahora ya nadie puede parar la crisis migratoria. Conflictos con Estados Unidos, con España, con Bolivia, con Perú, con Ecuador, con Suiza, con Israel, con Ucrania, con todos, porque es un loco que llega a pelear. Desde que nació pelea. Por eso mató a su hermano cuando estaba en la pubertad. Asesinó a su hermano. Está comprobado, aunque lo haya hecho pasar por delincuencia, por accidente. Asesinó a otro muchachito. Y es el mayor asesino de México, López Obrador. ¿Por qué? Porque por desabasto de medicinas es un asesino mató mucha gente que se murió por falta de medicamentos. Por delincuencia organizada, porque se apropió la delincuencia de México. Por masacres, por desaparecidos. Por el COVID. El COVID, México en el COVID fue el peor según la Organización Mundial de la Salud. El peor. No lo digo yo, no lo dice la oposición, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y México fue primer lugar mundial, primer lugar de personal médico muerto en el COVID. Porque Obrador, por culpa de Obrador. Primer lugar en letalidad. ¿Qué quiere decir de los que se enfermaban? ¿Cuántos morían? México fue el primer lugar en letalidad. Rebasó el 10%, llegó a 11 y 12%, cuando el promedio de letalidad era del 3% mundial. Tercer lugar mundial de muertos, que luego bajó a cuarto y a quinto tal vez, pero más de 810,000 muertos por COVID. Que dice el muy mentiroso que 400,000, 300,000, es un mentiroso loco y su gabinete igual. Pero de esos 810,000, 806,000 a 810,000 muertos por COVID, más de 300,000 fueron culpa directamente de López Obrador. Los otros por la misma enfermedad, pero directamente culpa de López Obrador, más de 300,000 muertos. Y gente que tiene a familiares muertos por culpa de Obrador, apoyan al idiota de Obrador porque están idiotizados. Obrador
vino a hacer daño al mundo, para eso nació, trae una misión de anticristo. Él ha perdido 4 veces y siempre ha creado conflicto, 2 en Tabasco y 2 para la presidencia de México. Perdió, no le robaron nada. Y el muy mentiroso inventa fraudes que no existieron. Pero como es un loco, no le importa, lo repite y lo repite y lo repite, porque sabe, él aplica la enseñanza maligna de Goebbels. Una idea repetida 1000 veces acaba siendo verdad para los idiotas que lo creen. Perdió 4 veces y habla de un fraude electoral que no lo hicieron. El que sí hizo un fraude electoral espantoso, el peor fraude en la historia, yo creo que de la humanidad, porque es el más mentiroso, más tramposo, es el que hizo el observador, ahora que se robó Claudia Sheinbaum la presidencia y Morena la Cámara de Diputados y de Senadores. Es lo peor que nos puede dejar. Un hombre que nos enseñó que tener un alto cargo no es necesario ser una persona con talento, con experiencia, ganarse por talento, por ser excelente en la función, no, porque él no tiene ningún mérito académico. Él fue un pésimo estudiante, tardó 14 años en titularse, se plagió su tesis, no tiene ningún mérito como trabajador. Antes de ser político era un corruptísimo que trabajaba en 2 instancias y en una cobraba sin trabajar, está comprobado. Ya borraron todo, ya borraron todo. Ya no pueden saberlo la gente, pero están las pruebas. Y un hombre que lo que cree que hay que pelear. Que creen que hay que pelear. Él no piensa en la colaboración, él piensa en el pleito, porque es un hombre lleno de maldad y de odio. Y porque trae la misión del anticristo. El anticristo, según el Apocalipsis de la Biblia, está marcado por el 666, 3 seises, y él los tiene. Primero, porque su nombre tiene 24 letras, y reducido el 24 a un dígito, 2 más 4 da 6. Segundo, porque su fecha de nacimiento es día 13 del mes 11, noviembre, de 1953. Si ponemos el 1 y 3 del 13, el 1 y 1 del 11, y el 1953 de 1953, así, lo sumamos y da 24. 2 más 4 da 6. Y fundó un partido sacando sus entrañas de anticristo y de maligno, al que le puso Morena, que tiene 6 letras. Es el 666. Pero además su nombre de nacimiento no es Andrés Manuel. Ya traía la marca del anticristo. Su nombre de nacimiento es Manuel Andrés López Obrador, el que le pusieron cuando nació, que luego se lo cambió. Y Manuel Andrés López Obrador es M-A-L-O, es el malo. No es AMLO, es malo. Es malo, es asesino. Es el mayor asesino de México. Tiene el 666. Puras mentiras, puro conflicto en la vida. Destruyó todas las instituciones que pudo. Aumentó la delincuencia, la pobreza, la corrupción, la opacidad, el nepotismo, la inflación, el desempleo, la crisis migratoria, la destrucción del ambiente, la contaminación, el conflicto con el mundo. Se peleó con todos y es un hombre que cree que no existe nadie más que él, porque es un reverendo loco. Pero siempre ha sido enemigo de la iglesia. Por eso además es anticristo. Aunque diga lo contrario y aunque use a Cristo como un reverendo loco endemoniado, use cosas de Cristo para decir que él tiene algo, pero de demonio, él tiene algo de demonio. Es enemigo de la empresa y es el mayor enemigo del periodismo. Dice que hay libertad de prensa. ¿Cuál? Si a los eurodiputados le dijeron que deje de estar agrediendo al periodismo. Y porque más de 40 periodistas han sido afectados por López Obrador. Y más de 20 los corrieron de su empresa. Porque daban la opinión y Obrador hizo que los corrieran. ¿A quién? Ricardo Alemán, Loret de Mola, Broso, Adela Micha. Muchos, claro que hay pruebas. Porque es un dictador, represor de la libertad de expresión.
Y lo peor, el peor legado, si hizo todo esto, el peor legado que está dejando, ¿saben qué es? Dejar una noción de educación terriblemente pésima, pésimo. ¿Por qué? Peña Nieto había aplicado una reforma educativa que era buenísima, porque México venía en progreso en todo, con los gobiernos del PRI y del PAN, y lo que le faltaba todavía era mejorar su nivel educativo. Y por eso Peña Nieto hizo una reforma educativa que era excelente. Iba a hacer que los estudiantes estudiaran mejor, estuvieran mejor capacitados y todo. ¿Y qué hizo López Obrador? Destruir lo que hicieron otros, porque como es un hombre lleno de envidia, de veneno, es un venenoso, por algo es escorpión venenoso, de venganza destruyó la reforma educativa. ¿Y saben qué puso? Una apestosa idiotización ideológica, en la cual disminuye a la ciencia, la deja nada más ahí en 2, 3 hojitas, y todos los demás libros de la educación básica, primaria, secundaria, los convierte en una ideologización donde dice que la ciencia y la tecnología no importan. Lo que importa es apoyar al maldito líder que es él. Está enfermando a los niños, no solo a destruir el proceso educativo y la excelencia educativa, pero si él dijo, para ser un buen funcionario hay que tener 10% de talento y 90% de honestidad. O sea, 90% de ser arrastrados a un loco desgraciado a comer y 10% de talento. O sea, no tener talento, ni experiencia, ni talento, ni capacidad, ni tener ningún mérito académico. Norma Piña tiene doctorados, premios y todo. También Felipe Calderón, todos. El único loco desgraciado que no tiene ningún mérito académico fue López Obrador, que con trabajos terminó la carrera, que ni siquiera sabe que la haya terminado realmente como es. Sin falta de méritos académicos. ¿Qué es lo que en el mundo hace que un país sea mejor que otro? No es la cantidad de trabajo, es el desarrollo de la ciencia, de la profesionalización, de los mejores estándares de trabajo, que se requiere una alta especialización. Pero para López Obrador dice, esos que estudian maestría y doctorado, esos que estudian licenciatura, estudian para aprender a robar. Eso lo dijo el muy loco. Lo dijo. Uno dice, ¿cómo puede alguien decir eso? Lo dijo. Porque él, además de ser maligno, es retrógrado, es primitivo, no cree en la ciencia, nada más cree en el abuso de poder, y destruyó todo, y deja un legado espantoso, deja implantada una dictadura, y se cumple lo que siempre se dijo: López Obrador es un peligro para México, pero no es solo para México, para la humanidad, porque es aliado de dictadores, quiere unirse a dictadores para destruir la libertad y la democracia, de Maduro, de Venezuela, de Canel de Cuba, del apestoso y de endemoniado dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, de Putin, que apoya la agresión, es aliado de dictadores, de delincuentes a los que les da abrazos y no balazos, a los que les da agredes a las víctimas, y de los terroristas, apoya a los terroristas de Hamas, terroristas islámicos de Hamas los apoya. Entonces este loco desgraciado nos deja un legado tremendo. De por sí deja un país empobrecido, aunque le voy a decir una cosa: después de la pandemia, México fue, ha sido su promedio de desarrollo económico de México, el PIB promedio seccional anual de López Obrador fue del 1%. El peor en los últimos 6 sexenios. De Peña Nieto fue de 2.4 para arriba los demás. 3.5 hasta el 6 punto y tantos de López Portillo. López Obrador llegó al 1%, pero en este año 2023 y 2024, después del rebote de la caída por la pandemia, las economías crecen rápido y crecen a tasas del 2, 3% hasta el 4%, pero esa economía de rebote es momentánea, porque la recuperación después de una gran caída es rápida. Por eso está creciendo al 3%, llegó hasta ahorita ya hasta el 2%, pero presumía que estaba al 2, 3%. No, era por el rebote, pero sobre todo porque ahorita en el mundo hay una competencia tremenda entre China y Estados Unidos por la hegemonía económica y política del mundo. Y buscan mercados, otros países, para poner sus empresas.
Y México, por su ubicación geográfica, le llega el nearshoring. ¿Qué quiere decir? La posibilidad de que reciba empresas por la competencia mundial. Y eso hace la mejoría de México. Y el muy desgraciado presume esa mejoría, que es pésima, porque si él fuera otro, si hubiera aprovechado el nearshoring al máximo, México estaría muchísimo mejor. Pero si está mejor que en los primeros 4 años de Obrador, es por el nearshoring y por el rebote de la economía después de la pandemia. Pero después se va a estabilizar y se va a volver a caer, y México va para abajo. Porque como tiene ideas de dictadura comunistoide, no quiere a la empresa privada. Y ya ahuyentó una gran fuga de capitales. Claro, sus cuates como nepotista y sus hijos tienen empresas, y es las que presume, pero no es el país el que tiene empresas. Tienen una caída de la inversión privada, que son los que le dan la riqueza a un país y los que dan las pensiones para los trabajadores y para las obras públicas. Destruyó eso, se cayó en primer año el 25% de la inversión privada. Y ahorita, después de esta fantasía del nearshoring y del rebote, México va a agarrar su ruta normal y se va a ir para abajo, con una dictadura donde en las dictaduras te quitan tu propiedad, tu casa, si quieren, tu empresa te la van a quitar porque no puedes tener nada. La dictadura comunista dice que nada más el gobierno es el único que tiene empresas. Te quitan tu libertad de estudiar lo que quieras, de trabajar en lo que quieras, de viajar donde quieras, de creer en lo que quieras. Te quitan tus creencias y te van a caer tu religión y tu creencia en Cristo. Eso hizo López Obrador. Vino a destruir a México y puede destruir al mundo porque es el anticristo. López Obrador, su legado es de lo peor, pero un lenguaje idiotizador que engañó a todos y que los idiotas siguen defendiéndolo porque los endemonió, lo defienden como locos sin saber lo que defienden, porque son una bola de idiotizados que no razonan, que nada más hoy repiten las palabras que dice Obrador sin saber lo que significan. López Obrador es el peligro para México, el símbolo del mal y el anticristo asesino, el mayor asesino de México. Y pedimos a Dios que nos proteja y que esta dictadura desaparezca, porque las dictaduras, una vez implantadas, duran muchísimos años. Y este desgraciado de Obrador ya nos fastidió a todos. Gracias.